Bienvenidos a otro programa Mujeres Rompiendo el Silencio. Hoy vamos a romper el silencio con un personaje que muchos queremos, yo creo que casi todos, y es el Papa. Vale decir que este Papa, Francisco, antes de ser Papa, estaba también de candidato cuando estaba el Papa anterior, que era el Papa, se me olvidó, el alemán. Él era candidato y él declinó su candidatura para que el Papa alemán fuera Papa. Pero todos sabemos ya la historia, el Papa por salud, por edad, decidió retirarse y nombraron otros nuevos candidatos y ahora sí quedó Mario Bergoglio, que es el Papa Francisco. María Teresa, vamos a hablar del Papa. Sí, a nosotras nos ha llamado, a las feministas nos ha llamado mucho la atención la actitud del Papa. Para mí, le hablaba con mis hermanos porque mi familia es muy católica. Mi mamá fue presidenta de las Madres Católicas, mi abuela fue presidenta de las Madres Católicas, entonces nosotros fuimos levantados en un ambiente supremamente católico, pero le decía a mis hermanos, bueno, ¿por qué me gustó tanto este Papa? Y me decían mis hermanos, porque nosotros en la casa fuimos educados como católicos, pero además una gran influencia de los sacerdotes jesuitas, porque mis hermanos fueron todos con los jesuitas. Tuve un hermano que casi es jesuita, le faltaban pocos meses. Mi padre en la imprenta de Palau Velázquez hacían la revista del Bermans y mi suegra hacía las fotos de la revista. Entonces ellos iban mucho, los jesuitas iban mucho a mi casa. Yo me acuerdo del padre Emilio Arango haberle oído una posición muy parecida a lo que escuché ahora el Papa. Me gustó, no me perdí ni nada que salió en la televisión. Pasaba del Tiempo a RCN, al Canal Capital, a todas partes a escucharlo. Me pareció sensacional su posición en La Habana, su posición en Estados Unidos. Fue francamente increíble y especialmente nos interesó a nosotras su posición respecto a la familia. Pero lo bueno, estamos hablando y rompiendo el silencio con el Papa precisamente por lo que comentaba María Teresa. Estaba de visita en La Habana, estuvo de visita en La Habana, estuvo de visita en Estados Unidos. Y la verdad, la comunidad latina en Estados Unidos estaba enloquecida con la visita del Papa. Fue maravilloso porque como él es un personaje increíble, primero que todo que es el primer Papa latinoamericano. Esa es otra. Yo digo que lo nombraron porque tiene raíces italianas, porque el Bergoglio es descendencia italiana, pero bueno, es un Papa nuestro que habla nuestro idioma. La gente latina en los Estados Unidos estaba enloquecida con el Papa. Incluso él, como le permite a los niños acercarse, una niñita, no sé si mexicana o ecuatoriana, pasaron, sí, pasó la barrera y él la abrazó. Ese Papa para nosotros vale mucho, precisamente, primero porque es latino, segundo porque ha revolucionado en cierta forma la Iglesia. Yo consideraba hasta hace poco que la Iglesia estaba años luz, estaba atrasada, y este Papa ha cambiado poquito a poquito muchas cosas, muchas maneras de ver las situaciones. Por ejemplo, con los divorciados. Él con los divorciados, pues que nosotros estábamos en pecados y teníamos otra persona nueva, eso era pues como del siglo antepasado. Y este Papa dice, no, todos tienen derecho, todos tienen como la autorización, nos ha dado la autorización para poder seguir siendo católicos creyentes y poder profesar el catolicismo y saber que no estamos en pecado porque una relación falló. En mi caso, por ejemplo, yo soy felizmente divorciada, era un pecado casi tener otra persona. Y eso era obsoleto, y eso era de las cosas con las que yo no estaba de acuerdo
con la iglesia, pero este papa vino a revolucionarlo diciendo no, ¿cómo así? Una señora le escribió y le dijo, mire, yo soy católica, yo pues quiero salir en la iglesia, usted no está en pecado, no se preocupe, todos tenemos derecho. Entonces ya nos dio como la bendición. No, a mí me parece muy interesante, la posición del Papa fue eminentemente política. Sé la influencia que tuvo el Papa en el arreglo de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Y eso ha sido una cosa trascendental. Esto lo estaba pidiendo América Latina, lo estaba pidiendo el mundo. Claro que llega en un momento que Estados Unidos también lo necesitaba. Pero fue muy, muy bonito ver cómo él comenzó a trabajar lentamente para lograr que estas relaciones se arreglaran. Cuando llega a La Habana, uno le sorprende ver a Castro, al presidente, amable, sonriente, decente, muy envejecido, por cierto, ¿no? Sí, pero mira, muy cercano, con una posición que nos encantó, me gustó mucho. Bueno, no se puede negar que el Papa fue eminentemente político. Claro que con una gran sabiduría se acercó a su tarea como político. Dio un gran espacio para que todos pensáramos en la importancia que tiene la mejoría de las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Todos sabemos que detrás de esto hay un gran trabajo de hace mucho tiempo, pero especialmente de este Papa que se ha llevado las palmas. Él comenzó a hacer un trabajo callado, buscando la mejoría de estas relaciones. Lo pudimos ver, lo muy bonito fue para nosotros los católicos ver la gran cantidad de fe que se vio en La Habana cuando llegó el Papa, la gran cantidad de gente emocionada, los obispos, todo. A mí me gustó muchísimo y se reivindicó conmigo mucho la Iglesia Católica. No, de todas formas decías extramicrófonos que estaba muy contento Fidel, que se le veía sonriente, pero yo pienso más que del lado de Fidel, eso es lado del Papa, porque es que este Papa ha sido mucho más humano, mucho más cercano a la gente, mucho más personaje real. El hecho de que le guste el fútbol y que la gente lo vea como un hincha furibundo, eso lo hace más común y corriente. Igual más humano en el sentido de que los papas siempre eran, digamos, llenos de distancia, se separan del público a una distancia a metros y con las joyas del Vaticano y las cosas del Vaticano, y este Papa llegó lo más humilde, dijo no cambio mi cruz de palo, no voy a ponerme el anillo suntuoso, no voy a vivir en la mansión como tal, voy a vivir en una camita común y corriente. Entonces es un Papa más humano que le llega más fácilmente a la gente. Además, no hay duda además, que el hecho de que sea latino, el hecho de que entienda que una mujer divorciada o un hombre divorciado por X o Y motivo no quiere decir que se aleje como en siglos pasados o como sin ir muy lejos. Mi tía Lucila la excomulgaron cuando se casó. Cuando se divorció. Cuando se divorció y cuando se casó otra vez y volvió con su segundo marido. La excomulgaron, es decir, la echaron de la Iglesia Católica, y en cambio este Papa dice no se alejen o sea, esos son impases de la vida normal y cotidiana de ahora. Entonces es un Papa que realmente a una gran mayoría nos encanta. Así mucha gente, no le he oído comentarios de gente que no es católica, dice, pero bueno, por lo menos es un Papa real, de la vida de ahora y en el medio de ahora, no es como los anteriores, pues que estaban años luz de lo que estaba sucediendo en la humanidad. En el mismo Papamóvil él se baja a darle la mano a la gente emocionada. A mí me gustó mucho ver ese público de La Habana feliz con el Papa. Pero bueno, concretamente me gustó cómo él hace un elogio a la familia, porque realmente la familia se está desbaratando con este problema de los adelantos, de los muchachos que no quieren estudiar, de los muchachos de la marihuana, de la cosa. Ha habido
unos desbarajustes en la familia. Pero digamos que no es que la familia se esté desbaratando, sino que hay otros tipos de familia diferentes por las circunstancias y por la situación mundial. Ahora, ya no es, digamos, lo normal una familia de papá, mamá e hijos. Ahora, eso es tan normal como una familia de mamá e hijos o papá e hijos. Y mamá y su perrito. Dicen, es decir, él no le gusta, él dijo no me gustan la gente sola, es feo. Dijo, pero bueno, lo que pasa es que la situación ha llevado a que muchas mujeres vivan solas. Ellas se quedan con sus hijos, pero luego los hijos se van, los hijos son prestados. Bueno, él hace un alto elogio a la familia, dándole gran importancia, y dice que hay que cuidar de que uno no debe dejar desbaratar su familia. Pero hay una cosa que me sorprendió muchísimo, que fue un capítulo que él le dedica a las madres que se sacrifican totalmente, que comienzan a vivir solo en función del hijo, más que todo cuando tienen un hijo único y dice, esta es la razón de mi vida, esta es yo tengo que vivir es por este hijo. Dije, no, lo asfixian, lo enloquecen, no, hay que dejar a los hijos también que ellos crezcan, que ellos se maduren, hay que cuidarlos, obviamente, hay que estar con ellos, pero nunca asfixiar a los hijos. Hay que tener una justa medida. Me pareció que planteaba el equilibrio de la relación madre-hijo, madre-hijos, y que defendía a la familia como el núcleo básico de la sociedad. Eso me pareció muy importante y creo que nos ha servido a muchas como para remirar otra vez lo de la importancia de la familia, que yo creo fui educada en ese sentido, pero que definitivamente no ha sido tan fácil sostener una familia durante tantos años. De todas formas, vamos a continuar hablando de lo que el Papa nos ha enseñado y nos ha dado, pero después de comerciales. No nos abandonen, ya regresamos. Daylight come and me don't want go home. Noticias, entrevistas, reportajes, sondeos, los hechos que impactan al mundo. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Antes era diferente. Mi viejo cuenta que tenía 2, 3 novias. Porque eso era ser varón. Y sin cuidarse, Tim, mi mamá embarazada. Y ahí sí le tocó ponerse a pensar en serio como hombre, como papá, a madurar biche. Ahora nosotros la tenemos más clara. Ser hombre es pensar primero en lo que uno quiere en la vida. Estudiar algo bacano, echar pa'lante, camellar. Y ser papá, después lo charlamos. Por mí, yo decido. Generación más conscientes. Daylight come and me don't want go home. Chasing the rule. La Ley 1257 de 2008 busca una vida libre de violencias contra las mujeres. Amplía las modalidades de violencias contra las mujeres según sus características: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial y violencia económica. Considera la violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos, lo cual implica para el Estado las obligaciones de prevenir, atender y sancionar esas violaciones.
Conocen de estos delitos las comisarías de familia, los juzgados civiles municipales y la fiscalía. Los jueces de paz y los conciliadores en equidad no conocen de ellos. Las mujeres víctimas de la violencia tienen derecho a contar con una asesoría jurídica gratuita por parte de la Defensoría del Pueblo. Tenemos derecho, en caso de violencia sexual, a información oportuna sobre anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo, ya que esto ahora no es un delito. Las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos ser confrontadas con el agresor. Asistir a la audiencia de conciliación no es un requisito procesal. La Ley 1257 amplía las medidas de protección contra la violencia, como exigirle al agresor el desalojo de la vivienda, prohibirle que vaya a los sitios donde se encuentra la víctima, prohibirle que venda los bienes de la sociedad conyugal y el porte de armas. El sistema de seguridad social en salud garantizará habitación, alimentación y transporte a la víctima, al igual que a sus hijos e hijas. La Ley 1257 crea el delito del acoso sexual y aumenta las penas a los delitos que se cometan contra las mujeres por el hecho de serlos. Los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria ya no son excarcelables. Se darán incentivos tributarios a aquellas empresas que contraten a mujeres víctimas de la violencia. Ley 1257 de 2008. Tienes derechos. Mujer, estamos contigo. Bueno, al llegar a la oficina vi este video y dije, yo lo llevo, porque esto también, nosotras, muy bueno el video de las compañeras, me gustó muchísimo y vamos a referirnos también a esto porque el Papa también habló de la violencia contra la mujer. Muy poco, me hubiera gustado. De la violencia en general. En general, pero me gustó que se hubiera referido a la familia, una familia en paz, una familia donde hay discusión, y dijo, pueden agarrarse todo el día, pero por la noche se reconcilian. Dijo, no, de todas formas, así no haya mencionado concretamente la violencia contra la mujer, es la violencia en general, y cuando habla de la familia en armonía, está hablando para evitar que se agreda a la mujer. Eso, digamos que tácitamente sí habló de la violencia. No, habló de la violencia y dijo que era lógico y que era normal que hubiera confrontaciones en la familia, pero que debía haber una gran reconciliación porque eso no podía ser así. A mí esto me hace pensar un poco en que las mujeres en nuestra agenda, en esta agenda que aparece aquí, la Comisión de la Verdad, las mujeres dicen que es terrible la gran cantidad de violencia que hay en la familia y que que al haber conflicto armado se exacerban los ánimos y aumenta la violencia intrafamiliar, aumenta la violencia en todo sentido. Por esto, esta Comisión de la Verdad habla de esta cantidad de violencia y pide un cese a la militarización de la sociedad civil para evitar la violencia, para evitar el aumento de la violencia contra la mujer. Pero de todas formas sí quiero hacer hincapié en lo que dijo el Papa, sí, porque es que si él dice, bueno, peleen, pero de noche acuéstense contentos, mire que él es un hombre soltero porque él es célibe, pero de todas formas eso es como para que nos quede en la mente a las mujeres que peleamos y nos acostamos enfurecidas. No, tenemos que buscar la conciliación. La conciliación y el perdón. Y el perdón. Y eso es una forma de evitar la violencia contra nosotras mismas. Y una cosa que me hizo reír mucho, porque llega el Papa y dice, ¿por qué en no sé cuántos años atrás vinieron unas mujeres con sus hijos a quejarse de cómo los maridos, por estar los sacerdotes, por estar hablando de su religión y todo, habían abandonado los hijos? Entonces dice, yo no entendí mucho el chiste, pero dijo, por eso tuvimos que inventar los diáconos, y soltó todos los obispos que había allí, soltaron la carcajada. Se me ocurre que los diáconos pues no son curas, sino que son auxiliadores del cura, y que eso les da tiempo, que no les da el celibato, que no les exige el celibato. Pero la forma como lo dijo el Papa de Dios es graciosísimo, porque todos los obispos soltaron a reírse. Pero quisiéramos que vieran
otro video para que continuemos nuevamente hablando sobre referencia a esto y a lo del Papa. Violencia contra la mujer o violencia basada en género es cualquier acción u omisión que cause a una mujer o constituya para ella amenaza de muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por el solo hecho de su condición de ser mujer. Obligarla a hacer algo contra su voluntad, privarla arbitrariamente de la libertad, utilizarla de escudo, de objeto de placer o abusar de su fragilidad física y o dependencia afectiva son también expresiones de violencia. Sí, es horrible todo lo que muestra la gran cantidad de violencia contra la mujer. Nosotras en esta Comisión de la Verdad, que es la única en el mundo de mujeres, hecha por mujeres y para el mundo, para Colombia, muestra la gran cantidad de violencia contra la mujer. Hay mujeres que ellas solas han recibido entre 4 y 5 hechos victimizantes. A mí me preocupa muchísimo que ante esto la sociedad ha sido como indiferente. Las feministas tenemos el compromiso, la obligación de mostrar al mundo por qué queremos parar la guerra, porque es cierto que los hombres hacen la guerra y las mujeres cargamos con ella. De todas formas, para empatar esto que vimos en el video, que son unas estadísticas y que cada vez están más y más altas, empatarlo con lo que dijo el Papa es que debemos estar en armonía, en paz y tratar de evitar que esto suceda. Por eso estamos rompiendo el silencio hoy con las palabras del Papa, por la actualidad, porque estuvo hace muy poquito en Latinoamérica, porque es latinoamericano y porque nos ha dado unas enseñanzas que a nosotros como mujeres y como cabezas de familia muchas tenemos que seguir. Es importante, son muy importantes las palabras del Papa, y creo que a pesar de las que no sean católicas, muchas mujeres que no son católicas, nosotras tenemos en la Ruta Pacífica muchas mujeres que no son católicas y hoy hablamos, estamos contentos con el Papa, bueno, nos gustó. De todas formas tenemos aquí tema largo y tendido para continuar hablando de las enseñanzas que nos dejó el Papa en su visita a Latinoamérica, pero tenemos que despedirnos, los esperamos dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo canal. Daylight come and me don't want go home.